Una explicación del infierno en las Escrituras. El infierno es un tema que genera controversia, por la necesidad de justificar o rechazar la existencia del infierno. Ciertamente es algo que nos genera un poco de temor, pues es el destino final de los no creyentes. Para la humanidad o algunas religiones es más conveniente rechazar este tema en sus doctrinas, pues no tendríamos ningún problema en morir y simplemente dejar de existir. Pero lo cierto es que la palabra de Dios es veraz y fiel, y existe justamente para que la humanidad sea liberada de este castigo. Jesucristo vino a pagar el precio por los pecados de la humanidad, y salvar al hombre de la condenación eterna. Lo que marca la diferencia es que si no aceptamos el regalo de la salvación, por medio de Jesucristo no seremos librados de esta realidad. Por esta razón para el diablo es más fácil hacer que las personas no crean en Jesús, creando religiones y doctrinas falsas, que enseñan que hay otras maneras de llegar a Dios, y que si al final no lo logramos, pues no importa porque solo dejaríamos de existir. Esto es muy conveniente pero no es la realidad. Creo que todos tendremos una oportunidad y hoy puede ser la tuya. Reconozcamos al verdadero Dios y Salvador Jesucristo y serás salvo de la terrible realidad, de la humanidad que no ha creído. Iniciamos el estudio. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre ese lugar y aquellos que terminarán allí? ¿Se ha dado cuenta de cuántos programas concernientes a los temas del cielo e infierno, salvación y castigo, etcétera están apareciendo ahora por la televisión? El hecho de que estén saliendo al aire en tales números indica un alto grado de interés público. De otra manera, la tremenda cantidad de dinero y esfuerzo necesario no serían dados por aquellos quienes los producen. Pero, sin excepción, ellos son cuidadosamente preparados para dar la impresión de un análisis justo y objetivo, mientras echan dudas sobre la validez de la palabra de Dios. El formato es el de un panel de expertos, tanto a favor como en contra, discuten el tema a profundidad y a los televidentes se les dejan llegar a sus propias conclusiones. Pero lo que no es rápidamente aparente al televidente promedio, es el prejuicio liberal extremo de aquellos que aparentan defender el tema, desde una perspectiva bíblica. Un programa reciente sobre el infierno fue un buen ejemplo. Por la mayor parte de una hora el televidente fue sometido a obras de arte medievales retratando los terrores de ese lugar de tormento mientras eran presentados los varios puntos de vista sobre el tema. Pero si uno está bien familiarizado con lo que realmente dice la Biblia, se notará que esas obras de arte a menudo son imprecisas. Un caso en cuestión es el retrato recurrente del diablo y sus ángeles torturando a los habitantes del infierno. Pero de acuerdo con la Biblia, esas entidades del mal aún no han sido consignadas al infierno y cuando lleguen a estar allá, ellos estarán padeciendo la tortura junto con todos los demás. También las leyendas antiguas de muchas religiones sobre el lugar de tormento, fueron presentadas durante el programa que la mayoría de los televidentes de hoy consideran ridículo, algo también diseñado para causar serias dudas sobre la validez del concepto en sí mismo. Entonces hay vida después de la muerte, con una bendición eterna para los redimidos en el cielo y tormento eterno en las llamas del infierno para el resto de la humanidad. El mismo Hijo de Dios, Jesucristo, dijo que lo hay para los profesos creyentes, así como para algunos de los miembros del panel en el programa. El insinuar otra cosa es contradecir sus enseñanzas. De acuerdo con mi diccionario, el origen etimológico de la palabra, infierno en inglés, indica que ésta ha existido desde los tiempos del inglés arcaico, como un nombre para la morada de los muertos, tanto de cristianos como paganos. Se derivó de la forma indoeuropea, que probablemente tenía el sentido básico de esconder o encubrir, y la vieja palabra noruega el no solo indicaba la morada de los muertos, sino también la diosa quien lo gobernaba. Luego pasa a decir que una palabra latina relacionada, oculere, de cubrir sobre, es la palabra de donde se deriva la palabra inglesa oculta, escondido u oculto. La palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento a veces se traduce como el infierno, en las Biblias en inglés. Ocurre 65 veces en las escrituras hebreas y se traduce como infierno 31 veces, tumba, y sepultura pit, 3 veces en la versión King James Version, mientras otras 3 palabras griegas, Hades, Gehenna, y Tártaro, usualmente son traducidas como infierno en el Nuevo Testamento. 12 veces para Gehenna, 10 veces para Hades, 1 vez para Tártaro, mientras que Hades se traduce como sepultura 1 vez.
Como todos los otros puntos doctrinales, debemos analizar cuidadosamente todo lo que la Biblia tiene que decir sobre el infierno, sin llegar a la conclusión equivocada. El concepto no fue completamente desarrollado en el Antiguo Testamento y mientras que el castigo por el pecado se enseñaba, originalmente se pensaba que era en esta vida solamente. Pero cuando el Nuevo Testamento fue escrito se dejó claro que el castigo de Dios para el pecado era tanto, el aquí y ahora y en el más allá. Diferente de la sabiduría del hombre con relación a un lugar semejante, Jesucristo es la autoridad y él dijo que el infierno estaba preparado, originalmente para Satanás y los ángeles porque ellos se rebelaron contra un Dios santo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Entonces cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y se convirtieron en pecadores, ellos dos y toda su descendencia depravada se volvieron responsables por ese mismo destino después de la muerte. Solamente la fe genuina en la sangre derramada del unigénito Hijo de Dios, Juan 3, 16, puede, y siempre podrá, salvar a un alma perdida de ir a ese horrible lugar. Y en lo que concierne a los predicadores que niegan el infierno, o lo minimizan, no siento nada menos que desprecio, porque ellos intencionalmente desestiman una enseñanza clara y firme del Señor Jesucristo sobre el tema. Como el fundador de culto de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, ellos muestran desdén hacia el concepto al negarlo de un todo o al intentar minimizar grandemente la severidad de su castigo. Muy a menudo, aquellos que tienen este modo de pensar admiten la realidad de que el infierno es la separación eterna de Dios, pero que no hay ningún fuego involucrado. Pero en Mateo 25, 41, citado arriba, el Señor habló de ese fuego eterno. Entonces en el siguiente pasaje, Él nos dice que el hombre rico hizo el siguiente comentario. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La palabra griega traducida como llama, flama, es flox y fue usada como tal casi en todas las Biblias en inglés hasta la versión King James de 1611, así como llama o fuego por la gran mayoría de las versiones posteriores. Entonces a la luz de Mateo 25, 41, y muchos otros pasajes que apoyan este concepto, el cual citaremos a continuación, ¿por qué supone usted que alguien que afirma creer en Cristo sería tan audaz de decir lo contrario? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 20. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11, 15. Honestamente, ¿cómo puede alguien leer estos pasajes y creer que el castigo del infierno, y luego en el lago de fuego, envuelve solamente la separación eterna de Dios y nada más? Un argumento favorito que ellos usan contra el concepto de fuego literal dice más o menos así. Jesús se refirió al lugar de castigo como una profunda oscuridad, Mateo 8, 12, 22, 13, y 25, 30. Entonces, ¿cómo pueden coexistir el fuego y la oscuridad? Todos saben que el fuego produce luz y la oscuridad es mutuamente exclusiva. Pero este argumento, que de otra forma fuera razonable, está basado sobre la creencia de que las leyes de la física son inmutables.
Y mientras eso podría ser verdad para esta esfera presente de la realidad, ¿por qué habría alguien de asumir que un Dios omnipotente no puede cambiarlas si él decidiese hacerlo? ¿O es que el lago de fuego no será un reino totalmente diferente donde tales leyes físicas no aplican? Por favor, comprenda que todos esos intentos de usar la lógica humana para explicar libremente lo sobrenatural no es sabio, a lo menos. El infierno es un lugar de fuego insaciable. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. 9. No penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 7, 11. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41, 42. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Marcos 9, 43. El infierno es un lugar de miseria y dolor. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 10, 11. El infierno fue creado para toda la eternidad. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 1, 2. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1, 6, 7. Los ocupantes del infierno. Satanás, Apocalipsis 20, 10. El anticristo, 2 Tes 2, 8. El falso profeta, Apocalipsis 19, 20. Los ángeles caídos, 2 Pedro 2, 4, Judas Iscariote, Hechos 1, 25. El 100% de aquellos que nunca recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 6. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, 5, 8. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero ha sido muy tibio en su caminar espiritual con Él, usted necesita pedirle inmediatamente perdón y renovación. Él lo perdonará instantáneamente, y llenará su corazón con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, necesita iniciar un caminar diario de oración y estudio personal de la Biblia.
Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como Salvador, pero ha comprendido su realidad y el fin de los tiempos que se acerca, y quiere aceptar su regalo gratis de la vida eterna, usted puede hacerlo ahora, en la privacidad de su hogar. Una vez lo acepte a Él como Salvador, usted habrá nacido de nuevo, y tendrá el cielo tan seguro como si ya estuviera allí. Entonces, podrá descansar seguro de que el reino del anticristo no lo tocará espiritualmente.